Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y en este podcast llamado Diario No Íntimo comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia de un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. En este episodio voy a hablar sobre esos pensamientos que aparecen en nuestra mente sin que querramos y que nos provocan malestar, porque me llegó un mensaje de una persona que escucha el podcast preguntándome cómo hice para eliminar esos pensamientos en mi vida. Buenas, episodio 89. A veces cuando pongo los números de los episodios en los archivos, me quedo mirando y recordando aquel día en que grabé lo que iba a ser el piloto, a ver si tenía algo para decir o si me iba a sentir cómoda hablando ante un micrófono. Y que bueno, terminó siendo el primer episodio porque hablé como 25 minutos sin parar. ¿Viste que yo había dicho que me podían mandar mensajes para que hable de temas que les interesen? Bueno, me llegó el primer mensaje. No voy a decir el nombre de la persona porque me pidió que sea anónimo. Me dijo que lo podía compartir en el podcast, pero que no diga su nombre, así que voy a respetar su decisión como corresponde. El mensaje que me envió es contándome sobre cómo ella siente que sus pensamientos la torturan, que ella sin querer piensa cosas horribles que le pueden pasar a ella o a su familia, que le da miedo porque varias personas le dijeron que pensando en esas cosas las atrae. Esto de la ley de atracción, que si pensás que te va a suceder algo malo, te va a terminar sucediendo algo malo. Y me pregunta cómo hice yo para eliminar esos pensamientos de mi vida. Voy a empezar con dos aclaraciones sumamente importantes para mí. La primera es que los trastornos de salud mental se deben tratar con profesionales de la psicología. Podés leer en internet de sitios web que ofrecen terapia online o de licenciados o licenciadas en psicología que comparten en sus redes sociales sobre técnicas que te ayuden. Pero la realidad es que lo mejor es iniciar un tratamiento para específicamente tratar lo que te sucede a vos. Porque hay una realidad. Si bien el trastorno tiene síntomas que se repiten en la mayoría de las personas, no todas las personas llegamos a tener un trastorno de salud mental por los mismos motivos, ni reaccionamos de la misma forma a la manera de tratar ese trastorno. Por eso es importante iniciar un tratamiento individual y específico. Lo segundo importante que quiero decir es que yo no eliminé esos pensamientos de mi vida. No sé si los voy a eliminar en algún momento, si eso es posible, es decir, no eliminarlos, sino que dejen de aparecer. Pero eso lo aprendí y entendí en terapia. Y justamente, una vez que dejé de luchar contra mis pensamientos, pude de a poco empezar a gestionarlos de una forma más saludable. Por un lado están los pensamientos intrusivos, un pensamiento intrusivo, repetitivo, invasivo, es aquella idea o imagen como si fuera real que aparece en nuestra mente de manera automática y generalmente, tiene contenido negativo, violento, desagradable. Por ejemplo, un pensamiento intrusivo que solía tener. Estoy en el andén del tren y cuando el tren está ingresando a la estación, me aparece un pensamiento en la mente que dice: ¿por qué no te tirás? Dale, tirate. Encima me lo dice como si fuese, mi amiga. Como si fuese el mejor beneficio o lo mejor que podría hacer. Yo, por ejemplo, adopté la actitud que en el andén del tren o del subte siempre espero bien lejos del borde del andén, por las dudas. O, por ejemplo, otro pensamiento intrusivo, cuando corto verdura como zanahoria y se me aparece en mi mente la imagen de yo cortando la zanahoria en rodajas y no detenerme cuando llegue a mi dedo. Y así podría dar más ejemplos, pero creo que ya se entendió que es un pensamiento intrusivo, violento, desagradable. Otro tipo de pensamientos son los que se llaman pensamientos negativos persistentes. Estos pensamientos son un patrón de pensamiento que se caracteriza por una tendencia a tener pensamientos negativos, autocríticos, pesimistas, que
Involucran diferentes aspectos de la vida, de lo cómo te percibís a vos mismo o a vos misma, tus relaciones, el trabajo, el futuro. Son pensamientos que suelen ser intrusivos, persistentes y también difíciles de controlar. Después están los pensamientos catastróficos, es decir, imaginar y anticipar lo peor en diversas situaciones, exagerando los posibles problemas o consecuencias negativas. Esos quizás fueron los que más me costaron aprender a gestionar, porque en un punto yo estaba convencida de que si el pensamiento catastrófico aparecía en mi mente, era porque era una señal del tipo místico o era mi intuición queriendo llamar mi atención para que esté atenta y así evitar sufrir o morir. Eso por un lado. Por el otro lado me pasaba que sufría mucho por tener esos pensamientos porque también estaba convencida, o mejor dicho, me habían dicho que eso era lo que pasaba y yo lo tomé como palabra santa. Grave error. Estoy hablando de esto de la ley de atracción. A mí me dijeron que si pensás que, por ejemplo, te puede ir mal en un examen en tu carrera, entonces nunca vas a lograr tener un buen empleo en un futuro y vas a terminar, bueno, no sé, en un trabajo que no te gusta y por solo pensar en eso, va a terminar pasando eso. Que en sí es posible que se cumpla, pero no por la ley de atracción, sino por esas decisiones que vamos tomando en la vida, creídas que no vamos a conseguir un buen empleo porque nos sacamos un 4 en el examen en vez de un 10 o un 7. Es decir, no tiene nada que ver con la ley de atracción, sino con cómo te predispones a las diferentes situaciones, de acuerdo a lo que pensás, ¿verdad? De acuerdo a lo que pensás y a lo que crees. Porque pasa eso, cuando tus pensamientos se transforman en creencias, si vos crees que vas a conseguir un mal empleo, y es muy posible que todas las decisiones que vayas tomando o las cosas que vayas haciendo vayan en esa dirección. Pero no tiene nada que ver con la ley de atracción ni con tu pensamiento en sí, sino con tu actitud de tomarlo como una creencia, como una verdad exacta. Y con respecto a esto de la ley de atracción y otras cosas que dicen las personas cuando vos les manifestás o les contás que tenés un pensamiento negativo o intrusivo, catastrófico, para mí es re cruel andar diciéndole a esas personas que tienen pensamientos intrusivos o catastróficos que le va a pasar lo que piensa porque lo atraen. Porque los pensamientos aparecen sin que una quiera. No es que yo quiero pensar en que me va a pasar algo malo. Los pensamientos aparecen. Entonces, se genera todo un malestar emocional en torno a los pensamientos. Y el problema de este tipo de pensamientos es que llegado a un punto, podemos evitar hacer determinadas situaciones o acciones porque creemos que de esa forma no van a aparecer los pensamientos. Entonces, empezás a dejar de ir a tal lugar, o empezás a dejar de tomar el tren, o empezás... ¿Me explico? También se pueden generar enfermedades psicosomáticas si no procesamos los pensamientos y encima reprimimos las emociones que nos hacen sentir esos pensamientos. El otro problema de los pensamientos es cuando se genera la rumiación, es decir, cuando le damos vuelta y vuelta a un mismo pensamiento, a un mismo tema. Porque por lo general los pensamientos es algo que todo el tiempo está cambiando. Aparece uno, aparece otro. Pero la rumiación lo que hace es que te quedes como enganchada o enganchado en ese pensamiento y no puedes hacer otra cosa que pensar en eso. Te bloquea totalmente, te paraliza en algunas ocasiones. Este tipo de pensamientos están relacionados con la ansiedad y es posible que aprendiendo a gestionar la ansiedad también puedas aprender a gestionar este tipo de pensamientos. A mí lo que me cambió fue un día que una psicóloga me dijo que por qué no intentaba no darle importancia a esos pensamientos. Fue como un clic en la mente, como que se hizo todo un silencio en mi mente y claro, pensé, no darle importancia a los pensamientos, ¿se puede? Porque claro, yo pensaba que si el pensamiento aparecía en mi mente era porque era algo sumamente importante. Ya sea para advertirme de algún peligro, o de que algo malo me podía pasar a mí o a mi familia.
¿Cómo no le voy a dar importancia? Y no, resulta que los pensamientos no son palabra santa, ni un mensaje del más allá, ni nada de eso. Y es totalmente posible no darle importancia a los pensamientos. El tema es poder romper con ese círculo vicioso de pensamientos y creencias acerca de los pensamientos. Y para esto, la escritura fue mi gran aliada, porque fue gracias a la escritura que pude empezar a identificar los tipos de pensamientos y los patrones y poder cuestionar esos pensamientos. Porque al identificarlos, yo después iba a terapia, la psicóloga me ayudaba explicándome sobre cada distorsión cognitiva que había detrás de esos pensamientos. Las distorsiones cognitivas son esos patrones de pensamiento que pueden llevar a que interpretes de forma inexacta la realidad y que generan un malestar emocional innecesario. Esto que hablé en el otro episodio con respecto a sufrir de más sin necesidad. Entonces fui escribiendo sobre los diferentes pensamientos, lo que me hacían sentir esos pensamientos, y también escribiendo sobre las posibles formas de gestionar la próxima vez que me apareciera un pensamiento de ese estilo. Por ejemplo, si me aparecía un pensamiento que me decía: acepta este trabajo por más que te paguen poco, porque si rechazas un trabajo, más adelante se te van a cerrar todas las puertas y te vas a quedar en la calle. Sí, todo ese era el pensamiento que me aparecía cuando me proponían un trabajo, sobre todo mal pago. Primero, cuando identifiqué ese pensamiento, lo desglosé. Es decir, separé la parte de creer que si rechazaba un trabajo después no me iba a llegar otras propuestas. Y después, por otro lado, la parte de quedarme en la calle. Así identifiqué y pude como razonar que esto de quedarme en la calle es algo muy difícil que ocurra. Porque incluso imaginando el peor escenario de que no consiga trabajo, no sé, por un año, las oportunidades y privilegios que yo tengo harían que sucedan otras cosas antes que quedarme en la calle. Entonces fui un poquito más allá y escribiendo pregunté, ¿de dónde viene entonces el miedo a quedarme en la calle? Bueno, viene de mi historia familiar, de cuando mis padres se divorciaron y mi padre amenazaba con dejarnos en la calle, y también tiene mucho que ver la historia social y económica del país en donde vivo, porque cuando sucedió lo del 2001 en Argentina, yo tenía 17 años recién cumplidos y bueno, después de ese estallido social, ver lo que la crisis hizo en mi entorno y en la ciudad donde yo vivía, ver familias que realmente terminaron en la calle. Fue muy duro. Entonces creo que de ahí viene esta casi obsesión que todavía tengo y que estoy trabajando de trabajar, ahorrar, juntar dinero para cuando haya una crisis, tener algo de que agarrarme y no terminar en la calle. Lástima que después, cuando realmente necesitaba ese algo, porque había una crisis terrible como la del 2016-2017 o la del 2020 por la pandemia, me agarró en dos situaciones en las que no estaba preparada. Pero bueno, justamente lo que puse como positivo e intenté destacar es que aún en los peores escenarios no me quedé en la calle y tuve las herramientas para salir adelante. Entonces, de esa forma es como que debilité ese pensamiento. Esa es la palabra. No es que eliminé el pensamiento, lo debilité. Ya no tiene fuerza en mí. Si aparece, yo tengo para responderle y cuestionarlo. Entonces, cuando aparece, no me genera ansiedad o malestar emocional porque ya sé cómo responderle o puedo no darle importancia. Hasta puedo reírme a veces, porque también estoy aprendiendo a autocontestarme o mejor dicho, a contestarle esos pensamientos con chistes. Pero para llegar a ese punto, tuve que trabajar bastante en mis pensamientos, conocerlos, identificarlos, entenderlos y esto que les digo, buscar la forma de debilitarlos y quitarle la importancia que yo les asignaba. Pero como dije, y creo que quede bien claro, no los eliminé.
a veces sigo teniendo este tipo de pensamientos. Hay días que me agarran con más fuerza para hacerle frente y otros días que no, pero intento de no castigarme como lo hacía antes. En esos casos trato de salir a caminar o de ponerme a hacer otra actividad que me permita sacar la mente del loop constante de pensamientos negativos. O a veces me acuesto a dormir una siesta o me doy un baño de agua tibia. Son todas herramientas que fui aprendiendo que me ayudan a cortar con ese constante de pensamientos negativos. De hecho, fue tan importante para mí la escritura terapéutica en la gestión de mis pensamientos que estoy terminando de editar para publicar digitalmente un libro con preguntas y ejercicios para conocer los pensamientos y conectar con tus emociones. Ay, no sé si está bueno que esté contando esto ahora porque todavía faltan como 2-3 semanas para que los pueda publicar. Estoy en la etapa de solicitar los identificadores de los libros y registrando los derechos de autor. Porque sí, no es solo un libro. En principio van a ser 3 libros, uno con una temática diferente, para trabajar desde la escritura tanto emocional, expresiva como terapéutica. Pero bueno, en los próximos episodios ya les voy a ir contando. Si no te podés suscribir a mi newsletter, así sos una de las primeras personas en enterarte cuando ya estén publicados en la web. Y la pregunta para conocerte de esta semana es: ¿tenés pensamientos negativos y recurrentes? Escribí los pensamientos negativos que tengas sobre vos o sobre la vida y después pregúntate: ¿cuáles son las pruebas reales que respaldan a este pensamiento negativo? ¿Existen situaciones en las que este pensamiento negativo no se cumple? ¿Qué pensamientos alternativos y más realistas podrían existir en lugar de este pensamiento negativo? Y por hoy dejamos acá. Gracias por escucharme, gracias por leerme, gracias por escribirme. Te invito a que te suscribas a mi newsletter, donde todos los meses, en los últimos días, envío una carta con reflexiones, ideas que fueron pasando durante el mes y que quedaron por fuera de los episodios. Para suscribirte, el link está en la descripción. También, depende de la app en la que me estás escuchando, podés suscribirte y calificar el podcast. Esto ayuda a que más personas les llegue. Y por supuesto, más que bienvenido que compartas este episodio con aquellas personas que creas que se van a sentir comprendidas y acompañadas cuando lo escuchen. Gracias, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.